Bueno, buenas tardes, hermanos. Nuevamente damos la bienvenida a todos. Bienvenidos a nuestros hermanos que nos visitan de la iglesia de Querétaro. Bienvenidos, hermanos. Un gusto tenerlos con nosotros. Hermanos, pues vamos a comenzar. Vamos a dar paso a la predicación de la palabra. Pero antes, hermanos, vamos a pedir la gracia y la bendición del Señor para este tiempo. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, nuevamente por permitirnos, Señor, tener este enorme privilegio de poder estar reunidos, Señor, en este día santo. Gracias, Señor, por esta iglesia local que tú has establecido, Señor. Gracias, Señor, por nuestra amada iglesia. Padre, queremos pedirte, Señor, por el tiempo de predicación de tu palabra. Padre, rogamos que nos concedas gracias, Señor. Que bendiga, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo por medio de ella. Padre, que en este pasaje que vamos a ver, Señor Cristo, resplandezca, Señor. Que podamos ver, Señor, todo a la luz del Evangelio. Que podamos contemplar, Señor, su maravillosa obra, su amor sacrificial para con viles pecadores como nosotros, Señor. Padre, ayúdanos en este tiempo, Señor. Te ruego, Padre, me ayudes a poder compartir, Señor, tu palabra con claridad, Señor. Padre, que pueda referir palabras a la iglesia y particularmente a mis hermanos varones, a los casados, a los maridos, Señor, que pueda hacerlo, Señor, con firmeza, Señor, pero a la vez con toda gracia y con todo amor, Señor. Ayúdanos, Padre, a los matrimonios, a que podamos meditar estas cosas, Señor. Y Padre, que cumplamos con ese propósito fundamental, Señor, de ser luz en medio de las tinieblas y de representar, Señor, ese amor pactual entre Cristo y su iglesia. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Bendice, Señor, tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor, para dar lectura. Vamos a Colosenses, capítulo 3, versículos del 18 hasta el versículo 1 del capítulo 4. Colosenses 3, desde el versículo 18 al versículo 1 del capítulo 4. Hoy nos vamos a enfocar, hermanos, en el versículo 19, pero vamos a leer todo este pasaje. Leamos, hermanos. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere,
porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Amén. Hermanos, pueden tomar su lugar. Hermanos, en esta sección de la carta a los Colosenses en la que nos encontramos, estamos viendo las implicaciones prácticas de nuestra nueva vida en Cristo. Vemos en estos versículos que acabamos de leer, hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras relaciones? ¿Cómo es la manera en que Dios quiere que vivamos delante de Él en nuestra relación matrimonial, en la relación padres e hijos y en la relación amos y siervos o podríamos decir empleadores y empleados? Y hace un par de semanas vimos el versículo 18 de este capítulo 3, que dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y vimos primeramente en 4 puntos lo que no significa la sumisión bíblica de la mujer a su esposo. Y dijimos en primer lugar que la sumisión no significa inferioridad. Después vimos como punto número 2 que la sumisión tampoco significa una obediencia ciega, porque dice la Escritura que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En tercer lugar, vimos que la sumisión no significa que la mujer deba suprimir sus dones, sus talentos, su creatividad, como claramente esto se ve a lo largo de Proverbios capítulo 31. Y como punto 4 vimos que la sumisión no significa que la mujer no pueda corregir o enseñar a su esposo, enseñarle algo. De hecho, hermanos, es parte de su rol como ayuda idónea de su esposo. Lo debe hacer, pero lo debe hacer de una manera correcta, en amor y en respeto. Como dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. Pero luego vimos en 3 puntos lo que sí significa la sumisión bíblica de la mujer. Y vimos en primer lugar que la sumisión bíblica de la mujer es someterse voluntariamente al liderazgo de su esposo. Cristo se sometió voluntariamente a la autoridad de Dios y, hermanas, ese es el modelo que deben seguir: someterse voluntariamente y amorosamente al liderazgo de su esposo. Así como Cristo se sometió de muy buena voluntad al Padre, sabiendo que era para la gloria de Dios. En segundo punto, vimos que la sumisión bíblica de la mujer es una obediencia que se limita a lo que es agradable al Señor. Como decíamos, la sumisión de la mujer no es una obediencia ciega. La sumisión de la esposa es una obediencia a las cosas que no van en contra de la palabra de Dios, a las cosas. Se somete la mujer a las cosas que sí son conforme a la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo dijo en Juan 8:29, porque yo hago siempre lo que le agrada. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y en tercer lugar vimos que la sumisión bíblica de la mujer es un compromiso para ayudar a su esposo a cumplir con las demandas de Dios como esposo, a cumplir con el rol que Dios ha determinado para él. Y por eso vimos el pasaje de Tito, cuando Pablo le dice a Tito que enseñara a que las ancianas enseñaran a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a que fueran prudentes, castas,
cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos. En Proverbios 31, 11 y 12 dice que el corazón de su marido está en ella confiado. Esa es la labor de la mujer, el que su marido pueda tener un corazón confiado en ella. Y dice en Proverbios 31, 12, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Y esa es la manera, hermanas, en que pueden cumplir ese compromiso de ayudar a sus esposos a cumplir con su rol de ser cabezas, de ser líderes de su hogar. Y sobre este punto decíamos, hermanos, que una pregunta continua que debe haber en los matrimonios es: esposa, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudarte a que tú cumplas de mejor manera el rol que Dios te ha dado a ti como mujer, como esposa? Y viceversa, esposo, ¿cómo puedo ayudarte a que ejerzas mejor tu liderazgo? ¿Cómo puedo ayudarte a ti como responsable del hogar, como cabeza de la familia? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo dejar de hacer para ayudarte a que cumplas con ese rol? Eso es algo continuo, hermanos, que debe estar en nuestros matrimonios. Y así como lo hicimos hace 2 semanas, antes de abordar el tema que nos compete en este versículo 19, es importante, hermanos, recordar la gloriosa conexión que hay en el Evangelio de Cristo y en el matrimonio. Porque si esta conexión, hermanos, nosotros la pasamos por alto, vamos a perder de vista el aspecto más importante de nuestra relación matrimonial. Y lo más importante que podemos decir sobre el matrimonio es que el matrimonio, hermanos, existe para la gloria de Dios. El matrimonio existe para la gloria de Dios. Hermanos y amigos que están aquí, el hombre no es el que dicta qué es o cómo debe ser el matrimonio. No es la sociedad la que dictamina qué es o cómo debe ser. No es la cultura. Hermanos y amigos, Dios es el que diseñó el matrimonio. Dios es el que instituyó el matrimonio. De manera que solo Él tiene el derecho, solo Él tiene la autoridad de decirnos qué es el matrimonio, cómo debe ser el matrimonio y cuál es el propósito fundamental del matrimonio. Solo Él lo puede determinar al haber sido el diseñador y el que instituyó este matrimonio. Y el matrimonio, hermanos, es un pacto entre un hombre y una mujer en el que se prometen delante de Dios fidelidad mutua en una unión nueva, en una sola carne, hasta que la muerte los separe. Y el propósito del matrimonio, hermanos, es representar ante el mundo esa relación pactual que Cristo tiene con su iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, amigos, nos referimos a todos los creyentes de todas las épocas, de toda la historia. Nos referimos al pueblo elegido de Dios. Cuando hablamos de la iglesia nos referimos a ellos, a la multitud, al número completo de elegidos, de creyentes a lo largo de la historia. Esa es la iglesia, el pueblo de Dios. Y el matrimonio entonces toma como modelo esa relación que Cristo tiene con su pueblo, que Cristo tiene con su iglesia. Y por lo tanto, hermanos, el significado más elevado y el propósito más importante del matrimonio es manifestar la relación de pacto que Cristo tiene con su iglesia.
Esa es la razón de ser del matrimonio. Esa es la razón por la cual existe el matrimonio. Y vamos a ver esto con claridad, hermanos, en el pasaje paralelo a Colosenses 3, que se encuentra en Efesios capítulo 5. Acompáñenme ahí, hermanos, por favor. Efesios capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 33. Efesios 5, versículos 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y enseguida, hermanos, en el versículo 31, Pablo cita Génesis 24 y dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cuál es ese misterio, hermanos? Génesis 2:24 estaba anunciando la venida del Mesías, la venida de Cristo que se uniría con su iglesia en un solo cuerpo, la venida del Mesías, la venida de aquel que con el precio de su propia sangre compraría a su iglesia para sí mismo. Ese es el misterio. El misterio es, hermanos, que cuando Dios diseñó el matrimonio en el principio, Dios lo diseñó con el propósito de que el matrimonio fuera una representación de la relación de pacto de Cristo con su iglesia. ¿Y cómo es esa relación? Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y por ello el mandato a los hombres, a los esposos, es amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y la relación que la iglesia tiene con Cristo es una relación de sometimiento. Y por eso el mandato a las mujeres es someterse a la autoridad de su esposo, a la autoridad de sus maridos. Y por eso dice en el versículo 33, Efesios 5:33, por lo demás, entendiendo esto, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora, hermanos, volvamos al versículo 21, porque es aquí donde empieza el argumento del apóstol Pablo para enseñarnos los roles de los esposos y de las esposas. Y comienza diciendo el apóstol Pablo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, esto quiere decir que lo que Pablo dice enseguida, en eso que el Señor nos manda a vivir como esposos, a vivir como esposas,
es en un sometimiento mutuo. Y por eso decíamos y aclarábamos, la sumisión de la mujer no significa inferioridad. El llamado divino de Dios a los esposos no significa superioridad. Dice en Gálatas capítulo 3 que no hay ni mujer ni hombre porque ambos son de Cristo. Así que no hay superioridad ni inferioridad en el matrimonio. Lo que hay es diferencia de roles y uno es la cabeza y el otro, las esposas, deben someterse a ese liderazgo, a esa cabeza. Y hermanos, la forma más simple de ver esto es cuando nuestro Señor Jesucristo se ciñó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Ahí vemos, hermanos, al novio sirviendo a su novia. El Señor sirviendo a su iglesia. Y hermanos, cuando el Señor Jesucristo hizo eso, ninguno de sus discípulos, ninguno de los apóstoles dudó que Él era el líder, dudó que Él era el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. John Piper dice, Cristo no dejó de ser el león de Judá cuando se volvió manso como un cordero para servir a su iglesia. Y después de afirmar aquí en el versículo 21 que hay una sumisión mutua, Pablo dedica el resto del pasaje, hasta el versículo 33, a diferenciar los roles del esposo y de la esposa para mostrar esa diferencia, hermanos, esa diferencia entre el liderazgo amoroso del esposo que sigue el ejemplo de Cristo y la sumisión voluntaria de una esposa que sigue el ejemplo de cómo la iglesia se somete a su Señor. Y veamos, hermanos, la manera en que este pasaje revela el rol del esposo y de la esposa como una copia de Cristo y de la iglesia. Efesios 5, versículos del 22 al 25. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vemos en este pasaje, hermanos, que a los esposos se les compara con Cristo y a las esposas con la iglesia. A los esposos se les compara con la cabeza y a las esposas con el cuerpo. A los esposos se les ordena amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y a las esposas se les ordena someterse como la iglesia voluntariamente, amorosamente se somete a Cristo. Y vayamos, hermanos, ahorita regresamos aquí a Efesios, pero vayamos a Colosenses 3, versículo 9. Colosenses 3, versículo 9. 19. Colosenses 3, 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El Señor aquí, a través del apóstol Pablo, ordena a los esposos a que amemos a nuestras esposas, a que reflejemos a Cristo en esa tarea. Hermanos, estamos llamados a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia.
Y aquí podemos hacernos dos preguntas. Dice el apóstol Pablo a los colosenses: maridos, amad a vuestras mujeres. Y la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo? ¿Cómo debemos amarlas? Y ya leímos, hermanos, como Cristo amó a la iglesia. Y la segunda pregunta que debemos hacernos es: ¿y cómo es que Cristo amó a la iglesia? Y entonces, aquí en el pasaje de Colosenses, Pablo habla de manera general: amad a vuestras mujeres. Pero hermanos, nosotros tenemos una ventaja con respecto a los colosenses, los aventajamos en el sentido en que nosotros tenemos ya toda la escritura en nuestras manos, y entonces podemos ir a otros pasajes que nos ayudan a entender cómo es el amor de Cristo a su iglesia. Y por eso, hermanos, es que es imprescindible ir a Efesios capítulo 5, y es aquí, hermanos, donde nos vamos a detener. Vamos a detenernos en Efesios 5 para ver la manera en que Cristo amó a su iglesia y de esta forma saber y entender claramente cómo debemos como esposos amar a nuestras esposas. Y vamos a ver 3 puntos, hermanos. El primero de ellos, y espero, hermanos casados, hayan traído su libreta y su pluma para estar al pendiente de esto. Número 1, Cristo amó a su iglesia con un amor santificador. Cristo amó a su iglesia con un amor santificador. Y esa es la forma en que debemos amar a nuestras esposas. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y dice Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Algunos toman esto, hermanos, como o interpretan esta palabra santificarla como una santificación continua o progresiva. Pero, hermanos, la mayoría de los comentaristas, de los eruditos, coinciden en que se refiere a una santificación posicional, o como también se conoce en la teología, como la santificación definitiva, que es esa que ocurre en el momento de nuestra salvación, cuando Dios nos aparta para sí, cuando Dios constituye un pueblo santo para Él. Y esto parece claro cuando Pablo continúa diciendo en el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y la limpieza de Cristo ocurre por 2 agentes, el agua y la palabra. Y cuando Pablo habla, hermanos, del lavamiento, aquí está enfatizando la limpieza espiritual que ocurre en el momento de nuestra salvación. Acompáñenme, por favor, hermanos, a Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, Pablo aquí, después de hablar de los pecados que caracterizan a los incrédulos,
Les dice a los corintios, eso eran algunos de ustedes. Pero Dios ya los limpió de sus estilos de vida sucios. Ya los santificó como pueblo santo, como pueblo apartado para Él, y ya los justificó declarándolos legalmente justos. Y regresemos a Efesios 5. Pablo dice que Cristo se entregó a su iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra, hermanos, se refiere al Evangelio. La palabra del Evangelio es el medio por el cual Dios nos limpia de nuestra maldad. Es el medio por el cual recibimos esa limpieza espiritual. Cristo limpia a su novia espiritualmente y lo hace a través del Evangelio, de su palabra. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí alguien podría preguntarse, y bueno, ¿esto qué aplicación tiene para nosotros? ¿Esto tiene una aplicación para los esposos? Y si bien, hermanos, ninguno de nosotros podemos expiar los pecados ni limpiar espiritualmente a nadie, hay un sentido, hermanos, en lo que esto que acabamos de leer, hay un sentido en el cual esta obra santificadora de Cristo es un patrón para nosotros como esposos. Prácticamente, hermanos, esto significa que debo amar a mi esposa de una manera que le ayude a crecer en semejanza a Cristo. Debo amar a mi esposa de una manera que le ayude a crecer en semejanza a Cristo. Y vamos a hacernos esta pregunta, hermanos casados. ¿Nuestra esposa se parece más a Cristo porque está casada con nosotros? ¿O nuestra esposa se parece a Cristo a pesar de nosotros? Hermanos, es nuestro deber, es nuestra obligación delante de Dios estar al pendiente de la situación espiritual de nuestras esposas. Pero para ello nosotros debemos estar primeramente bien espiritualmente. Debemos nosotros estar personalmente y de continuo en la palabra, en el estudio de la palabra. Si no estamos llenos de la palabra, hermanos casados, ¿cómo es que vamos a instruir a nuestras esposas? ¿Cómo es que las vamos a santificar por medio de la palabra? ¿Cómo las vamos a instruir? Y por eso, amados hermanos, es necesario que tengamos una disciplina diaria de estudio de la palabra, que tengamos una disciplina diaria de meditación en la palabra de Dios para poder instruirlas, para poder santificarlas con la palabra. Y también, hermanos, debemos estar al pendiente de cómo está nuestra esposa espiritualmente, de cómo están nuestras esposas en su comunión con el Señor, en cómo están nuestras esposas en toda disciplina espiritual, en toda situación espiritual, cómo están nuestras esposas en relación con su relación con los hermanos de la iglesia, con las hermanas de la iglesia, cómo está nuestra esposa en su relación con su familia, con sus padres. ¿Los está honrando? ¿Los está procurando? ¿Cómo está su relación con nuestros hijos? ¿Cómo está su relación con sus hijos? ¿Cómo está la situación en la instrucción con ellos?
Somos responsables, hermanos, de cuidar el alma de nuestras esposas y de ayudarles a crecer en semejanza a Cristo. Nosotros, amados hermanos casados, somos los responsables de ello. Somos los responsables de la situación espiritual de nuestras esposas. Número 2. Cristo amó a su iglesia con un amor sustentador y cariñoso. Cristo amó a su iglesia con un amor sustentador y cariñoso, y así es como debemos amar a nuestras esposas. Efesios 5, del 28 al 31. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí los versículos del 28 al 30, hermanos, describen el paralelo entre Cristo y la iglesia como un cuerpo y entre el esposo y la esposa como una sola carne. Cristo y su iglesia son un solo cuerpo y el esposo, y el esposo y la esposa son una sola carne. Esto quiere decir, hermanos, que la unión en una sola carne entre el esposo y la esposa significa que en un sentido espiritual ellos ahora son una sola carne, son un solo cuerpo. De manera que un esposo ahora tiene el cuidado para sí, lo tiene de la misma manera para con su esposa. Porque dice aquí en el versículo 29, nadie aborrece su propia carne. Nuestros cuerpos, amados hermanos casados, nuestros cuerpos los alimentamos y los cuidamos. No aborrecemos nuestra carne. Asimismo debemos amar a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos, sustentándolas y cuidándolas. Así como nosotros deseamos salud para nuestro cuerpo, así como nosotros, hermanos, deseamos paz, seguridad, protección, intimidad, cuidado, cariño, así como cuidamos nuestros cuerpos, debemos anhelar lo mismo para nuestras esposas. Y en este pasaje, hermanos, vemos las bases de la verdadera hombría. La verdadera hombría, hermanos, es ser un líder servicial y amoroso. Esa es la verdadera hombría. El marido es el líder, tiene autoridad, sí, pero no para ser un tirano, pero no para ser un capataz en el matrimonio. Tenemos una autoridad, hermanos, que nos ha sido dada por Dios para dirigir y para servir a nuestras esposas en todas sus necesidades. Ese es el verdadero liderazgo bíblico del hombre. Ser líderes, sí, con autoridad, sí, para dirigir, sí, pero en amor, en sumisión mutua y con la finalidad de servir a nuestras esposas. El marido debe dirigir, hermanos, su autoridad en sumisión.
porque hay alguien arriba de él. Y el marido no puede ir en contra del que está arriba de él, que es el Señor Jesucristo. Y por eso dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. De modo que en el matrimonio, el esposo debe tomar el ejemplo único del Señor Jesucristo en su relación con la iglesia. Y hermanos, el Señor Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ese es el ejemplo, amados hermanos, que nosotros tenemos para servir a nuestras esposas. Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Rey soberano, vino no para ser servido, sino para servir. Cristo es el líder, hermanos, pero también es el proveedor y el protector amoroso de su iglesia. Y ese es el ejemplo que tenemos. Él nos ha dado autoridad, sí, autoridad para dirigir nuestro matrimonio, pero autoridad también para servir y amar a nuestras esposas. Así que ser cabeza, hermanos, es el llamado divino del esposo para asumir la responsabilidad de liderazgo para el servicio, provisión y protección de su esposa y de sus hijos a la semejanza del Señor Jesucristo. Así que el marido, si gustas anotar esto, hermano, el marido debe ser líder como proveedor. Dice el versículo 29, Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Ahorita vamos a ver estas dos palabras, sustenta y cuida, como Cristo, como también Cristo a la iglesia. Esta palabra sustentar, hermanos, literalmente significa alimentar. Y se usa esta palabra continuamente en la Escritura cuando se habla de criar hijos y de proporcionarles todo lo que ellos necesitan. Así que el marido debe proveer a su esposa del alimento necesario. Esa es nuestra obligación, hermanos. Debemos proveer a nuestra esposa del alimento necesario. El esposo, hermanos, que lidera de acuerdo al modelo del Señor Jesucristo, toma la iniciativa de satisfacer esas necesidades de su esposa y de sus hijos. Él debe ser el proveedor. El esposo debe ser el proveedor. Y el Nuevo Testamento, hermanos, enseña que el hombre que no provee para su casa, que el hombre que no cuida de su casa es peor que un incrédulo. Por lo tanto, ¿qué podemos pensar de alguien que no cuida de su esposa? ¿Qué podemos pensar de alguien que no procura trabajar para llevar el sustento a su hogar? ¿Qué podemos pensar de él? Bueno, la Escritura dice que los que no proveen para su casa son peores que un incrédulo. ¿Qué podemos pensar de aquellos que profesan la fe, que dicen con sus labios creer en el Señor Jesucristo, pero descuidan a su esposa, descuidan a su familia? Perdón la expresión, que son unos flojos. ¿Qué podemos pensar de ellos? Y de la misma manera, hermanos, la Escritura exige al marido que provea a su esposa del vestido que ella necesita.
Y también, hermanos, el marido tiene la responsabilidad de cumplir con las necesidades sexuales de su esposa. Dice en 1 Corintios 7, versículos 3 y 4, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Así que el marido debe liderar como proveedor. Pero también, hermanos, el marido debe liderar como protector. Nuevamente, Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, que tiene que ver con la provisión, con proveerle, pero dice, y la cuida. Y la cuida. Y aquí, hermanos, algunos le dan mucho significado a esta palabra de cuidar. Generalmente se le da un sentido como de proteger, pero hermanos, veamos el significado particular que tiene esta palabra. La palabra cuidar es la palabra griega talpo, que significa literalmente calentar, abrigar con amor cariñoso. Así que, hermanos, el marido debe demostrar un cuidado particular y tierno para con su esposa. Pablo usa esta palabra cuidar. Pablo la utiliza cuando escribe a la iglesia de Tesalónica. Y acompáñenme ahí, hermanos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Pablo usa esta palabra cuidar, hermanos, para referirse al amor tierno que tenía para con la iglesia de Tesalónica. Pablo se compara a sí mismo como una madre que cuida a su bebé. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y eso es lo que Pablo está diciendo en Efesios. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y hermanos, esto tiene sintonía con lo que Pablo les dice a los colosenses. Colosenses 3:19, Pablo les dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Este es un mandamiento negativo, no seáis ásperos con ellas. ¿Cuál sería el sentido positivo de este mandamiento? Sean tiernos con ellas, sean cariñosos con ellas. Pablo aquí en Colosenses 3:19, al decir no seáis ásperos con ellas, está instando a los esposos a no ser duros con sus esposas. Está usando esta palabra griega que se tradujo como ásperos, pero esta palabra, hermanos, sugiere una actitud brusca o irritable. Hermanos, no debemos ser irritables, no debemos ser bruscos con nuestras esposas. El marido debe dirigir de una manera sabia y cariñosa que no lleve a su esposa a exasperarla. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Pedro, ¿cómo es vivir con ellas sabiamente? Dando honor, dice, a la mujer
como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo vivir sabiamente con nuestras esposas? Es que yo soy el mejor administrador. Yo he tenido formación de liderazgo, pues sé cómo va a ser sabiamente. Aunque dice Pedro, hermanos, cómo debemos vivir con ellas sabiamente, dándoles honor como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Es decir, sin olvidar, en el caso de los esposos que tienen esposas creyentes, sin olvidar que son nuestras hermanas en Cristo. Sin olvidar que mi esposa tiene un Padre celestial. Ahora, hermanos, este honor bíblico del que habla Pedro hacia nuestras esposas, esto se debe demostrar. Se debe demostrar, hermanos, en hechos, pero también en palabras. En hechos, en manifestaciones verbales que provengan del corazón. ¿Y esto por qué lo digo, hermanos? Porque es muy común escuchar: yo amo a mi esposa, yo la honro, pero no me nace externarlo. Yo amo a mi esposa en el corazón, pero debes entender que vengo de un contexto duro. Debes entender que yo me crié en un rancho. Que mi padre era macho. Y entonces yo no soy así. Yo no soy macho, pero macho menos sí soy. Y entonces yo no me sale externar eso. Hermanos, la Escritura no dice eso. La Escritura manda a los esposos a amar a nuestras esposas con ternura y con cariño. No importa el contexto del que vengas, amado hermano, si fuiste criado en un rancho, no importa si formaste parte de las filas del ejército ruso en algún tiempo, hermano, tú debes ser cariñoso con tu esposa. Debemos ser cariñosos con nuestras esposas. Y algo importante, hermanos, debemos honrarlas delante de nuestros hijos. Debemos alabarlas delante de nuestros hijos para que nuestros hijos imiten ese honor hacia ellas. Vamos a Proverbios capítulo 31, por favor, hermanos. Proverbios 31 y vamos a leer del versículo 10 al versículo 31. Versículo 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca.
alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Y miren, hermanos, la consecuencia de esto. Versículo 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. ¿Y cómo la alaba? Versículo 29, diciéndole: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Hermanos, alguna vez, hermanos casados, hemos dicho a nuestras esposas: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Mira las consecuencias de una mujer que se somete, que se esfuerza por agradar a su Señor, por agradar a su esposo, por cuidar de su casa. Las consecuencias, versículo 28, sus hijos la llaman bienaventurada, su esposo la alaba. Hermanos, el marido debe reconocer continuamente el buen esfuerzo de su esposa. El esposo debe reconocer continuamente el buen trabajo y esfuerzo de su esposa. Un capataz es el que no da gracias. Dice el hermano Joel Vicky al respecto: el esposo debe esforzarse por alabar a su esposa cuando ella lo agrada. No solo este elogio será una bendición para su esposa al ver que le ha dado a su marido el bien que Dios desea para él, sino que la animará aún a hacerle más bien. De hecho, puede ser que ella busque maneras de hacerle más bien de lo que él pidió o imaginó. Los elogios de él alimentarán y cultivarán el servicio obediente de ella y su sumisión delante del Señor. Y la animará a ser una esposa excelente que sobrepasa a todas las demás por el efecto que el temor de Dios ha tenido sobre su matrimonio. Hermanos, es necesario reconocer a nuestras esposas en sus esfuerzos, en criar, en educar a nuestros hijos, en las arduas tareas del hogar, en reconocer, hermanos, cada detalle, cada camisa planchada, cada pantalón que está listo para que nosotros nos vayamos a trabajar, cada vez que llegamos a casa y está la comida caliente, la comida servida. Hermanos, todo eso que hacen nuestras esposas es un esfuerzo arduo. Y cuando hay, y cuando hay niños pequeños, hermanos, ni se diga. Hermanos, reconozcamos eso y digamos a nuestras esposas: esposa, muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Así que debemos amar, como hemos visto, con un amor santificador, con un amor sustentador y cariñoso. Y número 3, hermanos, y último, Cristo amó sacrificialmente
a su iglesia. Cristo amó sacrificialmente a su iglesia y es así como debemos amar a nuestras esposas. Efesios 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice Earl Blackburn, el autor del libro La amada iglesia, dice, aquí se describe al Señor del cielo, aquel que estaba cara a cara con Dios y quien antes de que hubiera un principio era. Es a Él a quien los serafines adoraban, quien es el carácter expreso y el resplandor de la gloria del Padre y la segunda persona de la Trinidad, quien dejó el mundo de adoración y luz y vino a este mundo de maldición y tinieblas. Él se hizo uno de nosotros y uno con nosotros, el Dios encarnado quien vivió y caminó entre nosotros. ¿Por qué vino? ¿Con qué propósito? ¿Con qué intención? La respuesta definida e inerrante dada es amor. Hermanos, la voluntad dispuesta de nuestro Señor Jesucristo a venir a este mundo para poder salvarnos, para poder redimirnos, esta voluntad dispuesta no fue disminuida por el conocimiento de las grandes dificultades y pruebas que Él sabía que debía enfrentar. Eso no fue disminuido, hermanos. Ese amor, esa disposición de darse a sí mismo por su iglesia. La salvación, hermanos, de nosotros, de los pecadores, involucraría grandes dificultades para el Señor, grandes pruebas, grandes sufrimientos. Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio a los 30 años, de ahí en adelante, hermanos, Él no tuvo una residencia terrenal permanente. El Señor Jesucristo dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En Getsemaní, su alma se entristeció hasta la muerte. Sufrió, hermano, sufrió agonía. Sudó gotas de sangre en esa agonía al considerar la copa que debería beber más adelante. En el Gólgota, hermanos, la espalda de nuestro Señor Jesucristo fue azotada. Sus manos y sus pies fueron clavados a madera. Le pusieron una corona de espinas en su cabeza, traspasaron con una lanza su costado. Toda su vida, hermanos, fue un sacrificio vivo a su Padre. Pero todo esto, hermanos, este amor sacrificial lo vemos todavía a mayor profundidad en la cruz del Calvario. Cuando nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo en la cruz sacrificialmente por su iglesia. Señor Jesucristo, para salvarnos de la ira y de la justicia de Dios, de un Dios santo, Él soportó en cuerpo y alma la ira de Dios contra todos aquellos, contra todo el pecado de su pueblo. El dolor mismo, el sufrimiento mismo del infierno, hermanos, nuestro Señor Jesucristo lo recibió ahí en esa cruz. Y todo esto, hermanos, lo hizo en amor para librarnos a nosotros de la condenación eterna, para que hoy podamos gozar de paz, para que hoy podamos gozar de la vida eterna que Él ganó con su obediencia al Padre. Eso es, amada iglesia, amar
sacrificialmente. Isaías 53. Versículos del 4 al 6. Isaías 53, versículos del 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Toda nuestra salvación descansa, hermanos, sobre el único sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros en la cruz. ¿Y qué significa amar sacrificalmente, hermanos? Estos sacrificios que anunciaban, esos sacrificios, hermanos, del antiguo pacto que ofrecían los sacerdotes en Israel eran ineficaces. Enseñaban el camino de la salvación a través de una víctima inocente. Los sacrificios estaban mostrando dos lecciones. Amigo que está sin Cristo, escucha esto. Estos sacrificios mostraban dos lecciones. Primero, que el pecado conlleva muerte. Que la paga del pecado es muerte. Y amigo que estás aquí sin Cristo, como acabamos de leer, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros pecamos contra el Señor. Todos nosotros quebrantamos su ley. Y la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, y es lo que enseñaban los sacrificios. Era necesario dar muerte. Y esa muerte, amigos, significa condenación eterna en el infierno. Amigo, si mueres en tus pecados, perecerás eternamente. Pero la segunda lección de los sacrificios es gloriosa, porque en esta segunda lección hay un mensaje de gracia. El sacrificio es significativo, hermanos, porque la gracia de Dios estaba anunciando a un sustituto inocente que podía ser ofrecido en lugar del pecador. Esos machos cabríos, esos corderos, ¿no eran esos sustitutos? Todos esos animales que murieron en esos sacrificios, hermanos, lo único que estaban haciendo era señalando al verdadero sacrificio. Y Cristo fue y es el sustituto de todos aquellos que confían en Él como Salvador. Él es el único, perfecto y todo suficiente sacrificio por el pecado. Y esa es la base sobre la cual Dios puede justificar al pecador. Así que, amigo que estás sin Cristo, Él es tu única esperanza. Porque todos, como leímos, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos varones, debemos amar de una manera sacrificial. El matrimonio es un llamado a morir.
es un llamado a morir a nosotros mismos. Eso significa, hermanos, el entregarnos a nuestras esposas. Tenemos el glorioso ejemplo de Cristo. Y hermanos casados, el Señor nos dice que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo la amó? Se entregó a sí mismo. Como leímos, aquel que estaba, hermanos, recibiendo la adoración de los ángeles, aquel glorioso Señor soberano, Rey de Reyes, vino a este mundo de maldad, de maldición, a sufrir todo eso que ahorita comentamos, hermanos. Eso es entregarse por completo a la iglesia, no dejar nada. Así es como debemos amar a nuestras esposas. El llamado es muy fuerte, hermanos. Y no lo vamos a lograr hacer de manera perfecta, pero ese es el modelo que debemos seguir. Eso es lo que Dios demanda de nosotros como esposos. Amarlas sacrificialmente, entregarnos a ellas. Esto implica, hermanos, crucificar nuestra carne, resolver ser fieles a ellas cada día de nuestras vidas. Implica morir a nuestras ambiciones, implica morir a nuestros deseos profesionales, implica morir a nuestros logros terrenales, a nuestras posesiones, con tal de santificar a nuestra esposa. Esto implica, hermanos, buscar el mayor bien espiritual de ellas y hacer todo lo que tenga que hacer para que ellas estén creciendo en semejanza a Cristo. No puedo apartar a mi esposa de la iglesia. Si es necesario, tengo que renunciar a las cosas que sean necesarias, pero mi esposa debe estar cercana a la iglesia. Debo amarla. Si es necesario cambiar de empleo, obviamente sin dejar de tener esa obligación de sustentar a nuestras esposas, pero si tengo la oportunidad para estar con ella y para santificarla, tengo que hacerlo. Sin descuidar por supuesto, las mismas obligaciones de proveer. Hermanos, Cristo murió por los pecadores. Él compró una novia imperfecta con el precio de su sangre para vestirla con las prendas de su propia justicia. Y Él dijo, estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo, no te dejaré ni te desampararé. Si el marido es obediente a la palabra de Dios, amando a su esposa de esta manera, va a estar, como veíamos hace ratito en la meditación con el hermano Chucho, va a estar predicando con su testimonio que Cristo ama a la iglesia. Pero si el esposo no ama a su esposa, su testimonio del evangelio es una mentira. ¿Cómo un esposo puede decirle al mundo que Cristo ama a su iglesia si él no ama a su esposa? Y esto debe traernos terror, hermanos, a los matrimonios. La manera en que podemos estar deshonrando el evangelio de Cristo en nuestros matrimonios. Como matrimonio somos llamados a hacer cosas difíciles. Hermanos, el liderazgo a veces no es fácil. Hermanas, el sometimiento a sus esposos a veces no es fácil. Pero cada mandamiento del Señor, hermanos, viene con una promesa. Y Él ha dicho a su iglesia, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La buena noticia del Evangelio, hermanos, es que Cristo murió por aquellos que no podían cumplir perfectamente las demandas de Dios. Ninguno de nosotros podemos cumplir perfectamente con lo que Dios nos demanda como esposos, como esposas. Pero la buena noticia, hermanos, es que el Espíritu Santo nos renueva diariamente y nos da la gracia y nos da el poder cuando nosotros buscamos al Señor Jesucristo en esa dependencia a Él, cuando buscamos su misericordia, cuando buscamos su gracia. Ningún marido, ninguna esposa es suficiente para esto. Sin embargo, hermanos, la gracia de Dios es fuerte. La gracia de Dios es más grande. La gracia de Dios es poderosa. Y escucha esto, Él puede obrar en maridos pecadores, en esposas pecadoras, y Él, solo Él, puede transformar matrimonios pecaminosos, matrimonios desordenados o incluso matrimonios destruidos. En el Evangelio, hermanos, tenemos toda nuestra esperanza. Toda nuestra esperanza. Cristo se entregó por su iglesia, derramó su sangre. Hemos recibido el perdón. Ahí está en la cruz, hermanos, la expresión máxima del perdón. ¿Por qué no perdonar a mi esposa? ¿Por qué no perdonar a mi esposo? Y trabajar juntos en lo que Dios nos demanda. Hermanos, que nuestros matrimonios sean luz en medio de este mundo de tinieblas y que nuestros matrimonios, siguiendo el modelo de Cristo, nos ayuden a que podamos extender el reino de Dios y que Dios reciba toda gloria. Oremos, hermanos.